Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Nos toca química. Buenas tardes, profesor. A ustedes decían a veces pedí estudiar inglés, ¿no? No. Y parece, Dios quiera que sea. Ese bebé. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Bien, vamos a iniciar. Profesora. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ha pasado un inconveniente con el profesor, yo supongo, razón por la cual me han pedido que adelante las clases del día de mañana para hoy. Mañana seguramente van a tener el curso que tenían en este horario. Bien, vamos a iniciar con el tema que nos toca, ¿no? El tema que vamos a desarrollar en esta semana es tabla periódica, ¿ya? Vamos a ver lo que es la tabla periódica, ¿no? Todos los temas que estamos desarrollando, jóvenes, tienen secuencia. ¿Qué quiere decir? Hemos iniciado con lo que es la materia, ¿no? Hemos estudiado su composición, su estructura, los estados de la materia, las clases de materia. Y dentro de las clases de materia hemos visto lo que es mezcla y sustancia. Mezcla homogénea, mezcla heterogénea. Sustancia pura de elemento, sustancia pura de compuesto. La sustancia pura de elemento es aquella que está formado por una misma clase de átomos. Un ejemplo, el hidrógeno molecular, el oxígeno molecular, el ozono, el diamante, ¿no? Son sustancias puras de elemento. Entonces, eso hemos visto, y hemos visto que la materia, o mejor dicho, la materia pura, sustancia de elemento, se puede dividir en sus partes más constituyentes, que son los átomos. Y estos átomos tienen como unidad fundamental a los quarks. Y esto de lo que hemos estudiado los átomos, lo hemos descrito la semana pasada. Ahora, los átomos, ¿no? Los átomos, la misma clase de átomos forma un elemento. Y ese elemento químico está ¿dónde? En la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica solamente es un instrumento, un papel, un cartón, donde están ubicados ¿quiénes? Los elementos químicos. O sea, en la tabla periódica vamos a encontrar ¿a quién? A los elementos químicos. Por eso decimos que la tabla periódica simplemente es un instrumento. Es un instrumento donde se encuentran los elementos químicos. Pero los elementos químicos que están descritos en ese instrumento, ¿no? Se encuentran en forma ordenada. No están desordenados, sino están ordenadas, sistematizadas. Pero el orden que encontramos a los elementos químicos en la tabla periódica es teniendo en cuenta su número atómico. ¿Esto ha sido siempre así? No, no ha sido así. Esto ha tenido que evolucionar a través del tiempo.
¿ya? Entonces, por ello vamos a dar una pequeña introducción de cómo ha ido evolucionando el ordenamiento de la tabla periódica. En 1669, Brand, ¿ya?, que era un alquimista que buscaba el elixir de la vida, la piedra filosofal, encontró al realizar sus experimentos el fuego frío. El fuego frío es el fósforo. Él descubrió el fósforo. Y desde ese momento le puso ese nombre, fósforo. Pero no sabía cómo poder simbolizarlo. Y hasta esas épocas ya se iban descubriendo diferentes elementos químicos, pero los estudiadores de aquellas épocas no sabían cómo simbolizar, hasta que nació Dalton. Dalton, un joven muy estudioso, propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos químicos, lo cual fue desarrollado por Berzelius, quien mejoró e implementó la idea de Dalton, haciendo la lógica más comprensible. Él utilizó símbolos, como por ejemplo, para el hidrógeno, utilizó un redondo con un puntito negro. Entonces, él dijo, no, ya no le vamos a poner hidrógeno completo, sino simplemente un círculo con un puntito en el medio. Ese es el hidrógeno. El fósforo, le vamos a poner un círculo con una flechita, como ustedes pueden observar acá, ya le pusieron un círculo, una flechita en el medio, ¿no? Dividido en 3 partes. ¿Ve? Este era el fósforo. Ya quien veía este símbolo, ese es fósforo. Quien veía un círculo pintado de negro, carbono. Quien veía un círculo partido de la mitad, nitrógeno. Solo un círculo, oxígeno. Y así. Los instrumentos que se iban conociendo, lo iban simbolizando de esa forma. ¿No? Pero ya se iban descubriendo más elementos, más elementos. Imagínense cómo sería una tabla, tendría que ser un tremendo cartón para poner los símbolos, ahora que se conocen 118 elementos. Posteriormente a esta idea fue mejorando, la cual apareció en 1817, Dobereiner, y estableció sus triadas. Él ya no utilizó símbolos, dejó de lado la simbología gráfica y dijo, no, mejor voy a agrupar los elementos de 3 en 3. Esa agrupación de 3 en 3 lo llamó triadas. La triada más famosa de Dobereiner fue la de litio, de sodio y de potasio. Los elementos, ¿verdad?, que se agrupaban en grupos de 3 tenían que tener propiedades similares, parecidas, ¿no? Él tomaba en cuenta, ¿qué cosa? Su masa atómica. Otra triada que estudió Dobereiner fue la de calcio, estroncio, bario. Otra, azufre, selenio, teluro. ¿Qué dijo Dobereiner? En cada triada, la masa intermedio, del elemento intermedio, es la media aritmética de los otros dos. Entonces, ¿quién está en el centro? El sodio. La masa atómica del sodio, ¿a qué es igual? A la media aritmética de los otros dos. Entonces, estableciendo así la masa o peso atómico del elemento central, que es el sodio. 7 más 39, 46 entre 2, 23. Entonces, así estableció la masa atómica de los elementos intermedios. Entonces, ¿qué ha tenido en cuenta Dobereiner para formar sus triadas? Los pesos atómicos y las propiedades que sean similares, particulares. Esta idea ha ido desarrollándose y es así que surge Chern-Cortis, quien estableció o diseñó el caracol telúrico. El caracol telúrico de Chern-Cortis, que fue diseñado en 1867, ordena los elementos químicos en forma creciente a sus pesos atómicos.
sobre una curva en forma espiral, como un caracol. ¿Ya? Entonces se iban descubriendo, a él no le importaba si tenían propiedades similares o no, simplemente tenía en cuenta su peso atómico. Esto ha ido desarrollándose, pero esta forma de ordenar los elementos químicos en forma espiral no ayudó mucho a los químicos, porque tenían que buscar dónde está el sodio, dónde está el litio, dónde está el hidrógeno, dónde está el oxígeno. Y estaba desordenado, dificultaba el trabajo de los químicos. Pues dejaron de lado esta forma de ordenar los elementos químicos. No me gusta, no me ayuda. Tengan en cuenta que el orden o la presentación de los elementos químicos en una tabla es para facilitar su estudio. ¿Estudio de quién? De los elementos químicos. Es así que nace Newland, quien propone la ley de las octavas. Él ordenó los elementos en grupos de 7, en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que después del 7º elemento aparecía un 8º elemento que tenía propiedades similares al primer elemento del grupo. ¿Ya? Entonces, así es que se estableció, por ejemplo, la primera serie de litio, berilio, boro, carbono, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, flúor. Grupos de 7. El 8º elemento, que es el sodio, tenía propiedades similares al primero, que es el litio. Litio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. El 8º elemento, que es el potasio, tenía propiedades similares al sodio. Calcio, titanio. Acá fue la discordia, porque titanio no tiene propiedades similares al aluminio. Y le dijeron, pero si titanio no tiene propiedades similares al aluminio. Ay, de veras, no. No. Desde ese momento ya no utilizaban esta forma de ordenar los elementos químicos. Entonces, es así que tomando de base la ley de las octavas de Newland, surge Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso, que ordenó los 63 elementos conocidos en grupos y series en forma creciente de su peso atómico. Mendeleev aportó grandemente al estudio de la tabla. Mendeleev, por favor, dejen de hablar. Mendeleev ordenó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas. Dentro de las ventajas de la tabla de Mendeleev tenemos que dejó casilleros en blanco. ¿Ya? Él dijo, acá va a haber vamos a colocar a un elemento químico que recién lo vamos a descubrir. Al dejar esos espacios en blanco, ¿no? Predijo la existencia de que se iban a descubrir nuevos elementos. Y esos espacios en blanco los llamó ECA, ECA-boro, ECA-aluminio, ECA-silicio, ¿no? ¿Qué significaba ECA? Después del boro, el escandio, después del aluminio, el galio, después del silicio, el germanio. Eso significaba. Ordenó a los elementos en grupos y series. Este fue un gran aporte de la tabla de Mendeleev. Él tuvo en cuenta la masa atómica. Pese a que tuvo en cuenta la masa atómica, los elementos se ordenaron teniendo propiedades particulares y parecidas entre ellos, en el mismo grupo, mas no así en la misma serie o periodo. ¿Ya? Dentro de las desventajas de la tabla de Mendeleev tenemos es que ordena los elementos en forma creciente de sus pesos atómicos. ¿Ya? Como ordena los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, ha habido elementos químicos que han tenido un orden inverso.
¿no? Como es el caso del criptón y el potasio, ¿no? Toma en cuenta solo una valencia. Él no toma en cuenta las demás valencias, solamente toma en cuenta una valencia. En la tabla de Mendeleev, el hidrógeno no tenía posición fija. No sabían dónde colocar al hidrógeno. Lo ponían a un costadito. ¿Por qué? Porque tenía propiedades diferentes a las de los elementos químicos. El hidrógeno, jóvenes estudiantes, es el elemento más ligero de la tabla periódica. Es el elemento más ligero en nuestro planeta. Existía pares de elementos que no cumplían su forma creciente de sus pesos atómicos. Tal es el caso de teluro y yodo. A la par, mientras Mendeleev estudiaba en Rusia a los elementos químicos y diseñó su propia tabla periódica, a la par de él había otro científico, otro químico llamado Meyer, que también estaba ordenando los elementos teniendo en cuenta su masa atómica. Se basó en las propiedades físicas de estos elementos químicos, especialmente el volumen atómico. La razón del volumen de los diversos elementos era equivalente a la razón de los volúmenes de los átomos simples que componían dichos elementos. Él ordenaba los elementos químicos teniendo en cuenta sus volúmenes. El de menor volumen estaba en posiciones menores y el de mayor volumen estaba en posiciones mayores, ¿no? Esa fue la forma de ordenar los elementos químicos en una tabla por Meyer, ¿ya? Mendeleev también ha tenido que ordenar los elementos químicos teniendo sus propiedades físicas, pero Meyer específicamente tomó el volumen atómico. Hoy, estos dos estudios han ayudado a que hoy se pueda ordenar los elementos químicos de manera que se toma en cuenta su número atómico, estableciendo la ley periódica moderna. Henry Moseley, en 1913, presentó un modelo atómico basado en experimentos científicos, ¿ya? Donde emitía un rayo X a un elemento químico, o sea, un elemento químico lo bombardeaba y veía que tenía ciertos cambios, ¿no? Y estableció la relación sistemática entre sus números atómicos, la longitud de onda del átomo. ¿Ya? Por lo tanto, ordenó los elementos químicos teniendo en cuenta las propiedades tanto físicas y químicas de los elementos químicos. Es decir, que el orden dependía de su número atómico. Pero esto no fue suficiente porque se estaba trabajando con la misma estructura que había diseñado Mendeleev, la tabla periódica. Pero ya los elementos químicos se iban a descubriendo cada vez más y más. Ya no solo se conocía 63, porque hasta la época de Mendeleev se conocía 63 elementos, entonces se iban conociendo más elementos, más elementos. Entonces, Alfred Werner desdobló la tabla de Mendeleev, ¿ya? Diseñando lo que hoy conocemos, nuestra tabla periódica. Descripción de la tabla periódica. La tabla periódica actual, ¿ya? Está formado por 7 filas horizontales, acá debe decir 7 filas horizontales, llamadas periodos. ¿Ya? Tenemos 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales llamadas grupos.
grupos o familia. ¿Ya? Debido a la terminación de su configuración electrónica, los elementos se pueden clasificar en elementos representativos, los del grupo A, elementos de transición y elementos de transición interna o tierras raras, lantánidos, actínidos. Miren, los elementos de transición y de transición interna son del grupo B. Ahora, esta forma de clasificar por grupos A, B, es propia de los norteamericanos. Estados Unidos estudia así su tabla periódica, pero en Europa, Asia, no estudian así la tabla periódica. Ya la tabla periódica es estudiado teniendo en cuenta los grupos que conforman. La configuración electrónica del átomo determina la ubicación. Hemos estudiado lo que es la configuración electrónica. En la configuración electrónica tenemos a los electrones que están girando alrededor del núcleo. Vuelvo a repetir, cuando nosotros hablamos de configuración electrónica, debemos imaginarnos a un electrón que está girando alrededor del núcleo. ¿Ya? Los electrones no se encuentran en el núcleo del átomo, sino están fuera de él, ¿ya? En las órbitas estacionarias, que pueden ser niveles o subniveles de energía. Entonces, al realizar mi configuración electrónica, yo también puedo determinar el periodo y el grupo al cual pertenece. Entonces, realizando la configuración electrónica de un átomo, se determina, ¿ya?, el grupo. ¿Qué más se determina? El periodo. El periodo es el mayor nivel de energía. Es el mayor nivel de energía representado por la letra N, también llamado mayor coeficiente. Y el periodo, ¿ya? Y el grupo se determina con la terminación ya sea S, P, D o F. Si termina en S o P, el elemento es representativo. Y si es representativo, estamos hablando del grupo A. Si termina en D o F, es de transición o transición interna, ¿ya?, respectivamente, ¿no? Cuando termina en D, es de transición. Y si termina en F, es de transición interna. Ahora vamos a ver cómo los elementos químicos están clasificados como representativos del grupo A. Los elementos representativos del grupo A, ¿ya?, son 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Que puede ser grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Los elementos que conforman a la familia de los alcalinos, que es del grupo 1A, son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. La configuración electrónica de estos elementos químicos es NS1. ¿Por qué le ponemos S? Porque se refiere al nivel de energía. Por ejemplo, ¿no?, el más pequeño, que es el litio, va a llegar hasta el segundo nivel. O sea, N va a ser 2, si hablamos de litio. Pero si hablamos de sodio, N ya va a ser 3. ¿Ve? Entonces, si hablamos de 4, N va a ser, perdón, si hablamos de rubidio, N va a ser 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, cuando termina en S, S1 pertenece a la familia de los alcalinos. Ahora, los del grupo 2A, los alcalinotérreos, que son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Jóvenes, es importante que ustedes recuerden a estos elementos químicos que son los básicos de la tabla periódica y se encuentran en nuestra naturaleza realizando ciertas combinaciones y reacciones.
Entonces, debo conocer a esos elementos químicos para poder entender los procesos que se realizan en nuestro ambiente. Muchas veces desconocemos a estos elementos químicos y no sabemos lo que está, o sea, no podemos describir los diferentes fenómenos que ocurren en nuestro ambiente. Los del grupo 2A o simplemente 2, alcalino-térreos, termina en NS a la 2. O sea, miren, S1 y S2. Uno que son los alcalinos y el otro que son alcalino-térreos. Ya, dos familias. Luego tenemos al grupo 3A, ya que es de la columna 13, la familia de los térreos o boroides. Los elementos que conforman a la familia térreos son boro, aluminio, galio, indio, talio. ¿En qué termina? En P1, N nivel, P subnivel 1. Los carbonoides son del grupo 4A, que son carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, ya que terminan en NP con 2 electrones. Luego tenemos a los nitrogenoides. Los nitrogenoides son nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, que termina en P3. O sea, si la configuración electrónica de un átomo termina en P3, estamos hablando de un elemento del grupo de los nitrogenoides. Los anfígenos o calcógenos. Los anfígenos o calcógenos son azufre, selenio, teluro, polonio. Y que terminan en el P4. Los halógenos, o llamado también halogenuros, ¿no? Son el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y termina en el nivel N, subnivel P5. Los gases nobles, que son del grupo 8A, son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿ya? Y su configuración termina en NP6. Son los átomos más estables de la tabla periódica. ¿Quiénes son los átomos más estables de la tabla periódica? Los elementos que son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, que pertenecen a la familia de los gases nobles, gases raros. Qué raro que ya esté estable, qué raro que ya no se puede combinar con otro elemento químico. Entonces, los elementos de transición son los elementos del grupo B. Acá tenemos desde el grupo 1B hasta el 8B. El 1B ya son los elementos llamados metales de acuñación. Los elementos del grupo 2B son llamados metales puente. Los elementos del grupo 8B que está formado por 3 columnas, columna 8, columna 9, columna 10, terminan en su nivel de D6, D7, D8. El valor mínimo, ¿ya? De los elementos que forman, o las columnas que forman son la columna del fierro, del cobalto, del níquel, llamado ferromagnético. La familia del manganeso, que termina en D5 del grupo 7B. La familia del cromo, que termina en D4, que es del grupo 6B. La familia del vanadio, que es del vanadio, grupo 5, cuyo último electrón es de 3 electrones. Los elementos del grupo 4B, ¿ya? Que son del titanio, 3B, que son del escandio. Si ustedes se dan cuenta, en el grupo B, ¿ya? Los elementos terminan en el subnivel D, ¿ya? Desde 1 hasta 10, en este caso hasta 9. Los metales de acuñación. Los metales de acuñación son cobre, plata, oro y roctecnio. Los metales puentes son el zinc, el cadmio, el mercurio y el copernicio.
Listo. Ahora vamos a ver, miren, este es el diseño actual de la tabla periódica. La tabla periódica actual tiene 18 columnas. Acá tenemos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, hasta 18. Entonces, la familia del grupo 8B tiene 3 columnas. ¿Ya? Estas columnas son de la familia del hierro, familia del cobalto, familia del zinc. La familia del cobre, la familia del zinc, la familia del manganeso, la familia del cromo, del vanadio, del titanio, del escandio, los alcalinoterios, los alcalinos, los terrios o boroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos o calcógenos, halógenos y gases nobles. Abajo tenemos, cuando terminan en el subnivel F, la familia del escandio, que es a continuación del periodo, perdón, del grupo 3, que son las tierras raras o actínidos. Esta es la tabla periódica actual. Es importante que ustedes, señoritas y jóvenes, se familiaricen con esta tabla y que conozcan, la estudien, perdón, por familias. Familia de los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Pregunto, ¿el hidrógeno está dentro de la familia de los alcalinos? No. El hidrógeno es un no metal. ¿Por qué está acá? ¿Qué hace como infiltrado en un grupo donde no tiene propiedades similares? Está ubicado como primer elemento porque es el gas más ligero que existe en nuestra naturaleza. Es el gas más ligero. ¿Ya? Su número atómico es 1, su número de neutrones es 1, de uno de ellos. Entonces, perdón, el número atómico es 1, su número de masa es 1, sus neutrones es 0 de uno de ellos, 1 de otro. O sea, el hidrógeno tiene 3 isótopos. ¿Y qué eran isótopos? Átomos que tienen igual número atómico. ¿Cuáles son los isótopos del hidrógeno, no? Tenemos al protio, deuterio y tritio. Estos en combinación con el oxígeno forman el agua, ¿ya? El protio es el agua o la formulación del agua apto para el consumo humano. El deuterio es el agua que vamos a encontrar en los baños termales. El tritio como elemento químico lo vamos a encontrar en aguas de volcanes apagados, que son muy, muy pesados. No olvidemos familiarizarnos con estos elementos químicos. Miren, desde esta parte, si ustedes ven, hay una línea, desde esta parte que ustedes están observando, estoy rayando, desde esa parte, miren, para este lado, todo esto son metales. Los del grupo B son metales de transición y estos son metales representativos. 1A y 2B son metales representativos. De los cuales la familia de los alcalinos que lo forman, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son los elementos más reactivos de la tabla periódica. Son los más reactivos. Las que se creen las más mamacitas, porque estas chicas son chicas positivas, totalmente positivas, son las que ceden sus electrones a estos chicos que ustedes observan. Están al otro lado, están de polo a polo, pero que les vean nomás. Ay, mamacitas, en especial la señorita Sodio, que le ve al joven Cloro, no saben cómo se pone, les cose todo y le dice, no hay que enlazar. Quiere enlazarme contigo y se enlaza, sí o sí, no le importa nada, ¿no? Entonces, por eso son las más reactivas, que entre sodio y magnesio tiene miedo, se retira y la señorita Sodio se queda, ¿no? Hace prevalecer su reactividad. Son las más mandadas, se puede decir así, ¿ya?
Y los gases nobles son los que no reaccionan. Son monoatómicos. Son monoatómicos. Estos gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, son los menos reactivos. No reaccionan por nada. La señorita sodio se le ofrece, nada, señor. El joven argón, ni chicha ni limonada. No me puedo enlazar contigo. No estás a mi nivel, deberías tener mayor energía de ionización, le dice. Tu energía de ionización es muy baja. Le chotea de la manera más, no sabe cómo. Ya, entonces, pero acá los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y astato, que son elementos del grupo 7A llamados halógenos, estos jóvenes se van a encontrar en diferentes estados. Por ejemplo, el flúor y el cloro están en estado gaseoso. El bromo es el único no metal que está en estado líquido. El yodo y el astato está en estado sólido. ¿Ves? 3 estados fundamentales de la materia, solamente en este grupo 7A. El único metal que está en estado líquido a temperatura ambiente es el mercurio. Es el mercurio. La señorita Francio es la señorita más electropositiva de la tabla periódica. Es la que más cede sus electrones por poseer un radio atómico mayor, diferente a los demás. Es la que tiene mayor radio atómico. Su radio atómico es grandote del Francio. Imagínense, si del litio es chiquito, de este tamaño, su núcleo, el del sodio un poquito más grande, del potasio más grandecita, del rubidio un poquito más grande, el cesio más grande, el francio, señoras y señores, tiene un radio atómico mayor, tiene un mayor volumen atómico. Listo, propiedades, o sea, teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas de la tabla periódica, los elementos químicos se clasifican en metales, no metales y metaloides. ¿Cuáles son las principales características de los metales? Los metales representan aproximadamente el 80% de la tabla periódica. En condiciones ambientales son sólidos, excepto ¿quién? El mercurio, que es el único metal que está en estado líquido. Estos elementos metálicos son buenos conductores ¿de qué? De la electricidad, del calor, siendo la plata el mejor conductor. ¿Ya? La temperatura de fusión es variable. Tenemos una temperatura de fusión mínima, ¿ya? Del wolframio, que es 3.410 grados Celsius. Pero máxima, es la máxima. Y una mínima del mercurio, que es menos 39,9 grados Celsius. Los metales son maleables y dúctiles. El elemento más maleable y dúctil de la tabla periódica es el oro. Del oro podemos sacar hilos finos. Del oro podemos sacar láminas delgadas. Dentro de las propiedades físicas de los metales tenemos que en el nivel más externo poseen un electrón, 2 electrones, 3 electrones, hasta 4 electrones. En las reacciones químicas pierden electrones, llamando a ese fenómeno oxidación. Ya, cuando los metales participan en una reacción química, estos tienden a perder electrones, tienden a ceder sus electrones, convirtiéndose en chicas positivas y por lo tanto se oxidan, sufren el proceso de oxidación. Mediante trabajos mecánicos, o sea, físicos, se puede transformar en láminas muy delgadas. Ya les habíamos dicho, cuando el metal se transforma en láminas delgadas, se llama maleabilidad. Ahora, si el metal se transforma en hilos muy finos, se llama ductibilidad. ¿Ya? Los
ductibilidad. La maleabilidad es láminas delgadas. Miren, la, malea, la, de L, láminas delgadas. Ductibilidad, hilos delgados. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el oro es el elemento más dúctil y más maleable de la tabla periódica dentro de los metales. Entonces, en la tabla periódica, así como en el planeta, hay más chicas que chicos. ¿Y quiénes son las chicas? Las metales, que representan el 80% de la tabla periódica. Los no metales de la misma manera tenemos propiedades físicas que son malos conductores de electricidad. Los metales son buenos conductores de electricidad. Los no metales son malos conductores de electricidad, excepto el grafito. El grafito es un no metal, que es el carbono, pero este grafito es buen conductor de calor y electricidad. Como son malos conductores de calor y electricidad, se les llama aislantes térmicos. Por ejemplo, el plástico está hecho de no metales y se utiliza para aislar los metales. A temperatura ambiente son sólidos, o sea, los no metales a temperatura ambiente encontramos en estado sólido, ¿como quién? El carbono, el fósforo, el azufre, el yodo, el selenio, el teluro, ¿ya? El teluro, ¿ya? Vamos a encontrar también no metales que están en estado líquido. ¿Quién? El bromo. El bromo es el único no metal que está en estado líquido. Gaseoso tenemos al helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, el oxígeno, el flúor, el cloro, ¿ya? Los no metales tienden a ganar electrones con facilidad. ¿Por qué? Porque las chicas, que son los metales, como quieren enlazarse con los metales, dicen yo quiero contigo, antes, ¿no? Antes de que se vea el proceso, entonces, ¿qué hace? Le dice, ya, si tú quieres estar conmigo, le dice un no metal, por ejemplo, el oxígeno, le puede decir al sodio, ya, me cedes tus electrones y la señorita sodio encantada le da su electrón. Por eso estos jóvenes tienden a ganar electrones con facilidad. Dentro de las propiedades físicas podemos describir que en su nivel más externo poseen 5, 6 o 7 electrones. En cambio, habíamos dicho que los metales en su nivel más externo poseen 1, 2, 3, hasta 4 electrones. Y es más fácil perder esos electrones, ¿ya? En las reacciones químicas ganan electrones, ¿ya?, llamando a este fenómeno reducción. Los metales sufren el proceso de oxidación, los no metales sufren el proceso de reducción. Y cuando un no metal se reduce, ¿qué significa? Que está ganando electrones. Los no metales representan aproximadamente el 20%, ¿ya?, de la tabla, de los elementos de la tabla periódica. Los metaloides o semimetales. Bueno, estos son los raritos de la tabla periódica, como ustedes comprenderán. Estos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Entonces, los semimetales o metaloides a temperatura ambiente son buenos conductores de electricidad, pero sí, es baja, mejor dicho. Su conductividad eléctrica es baja. Pero conforme, o sea, ¿qué quiere decir? Si su conductividad eléctrica es baja, si se comportan como ¿qué? Como no metales. O sea, a temperatura ambiente, o sea, en una temperatura ambiental normal, los metaloides se comportan como no metales. Pero, aumentale nada más la temperatura, la conductividad eléctrica aumenta. O sea, ¿en qué se convierte? En metales. Entonces, lo más importante de los metaloides son el silicio y el germanio. ¿Por qué? Porque estos se utilizan en la fabricación de circuitos electrónicos, ¿ya? Bien, ahora, dentro de los semimetales o metaloides conozcan a los metaloides, al boro, al silicio, al germanio, al arsénico, al teluro, al polonio,
al antimonio. Ya son 8. 2, 4, 6 son 7, ¿no? 4, 6, 7 elementos. Bien, tenemos las propiedades periódicas de los elementos químicos. Dentro de las propiedades periódicas de los elementos químicos tenemos el radioatómico, que está relacionado, les decía, con el volumen. El radioatómico es la distancia que hay entre dos núcleos. O sea, se compara, ¿no? El núcleo de un átomo con otro núcleo, puede ser del mismo átomo. La distancia que hay entre ellos, esa distancia es el radioatómico. ¿Ya? Y esto permite determinar, ¿qué cosa? El volumen de cada átomo. ¿Ya? El radioatómico aumenta ¿de dónde? El radioatómico aumenta de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha en la tabla periódica, esto es en periodos, en periodos, el radioatómico aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo es en grupos. Es en grupos. Listo. Es por eso, de antes les decía, por ejemplo, si yo quiero comparar el radioatómico entre litio y magnesio, están en el mismo periodo, ¿no? Entonces, hidrógeno, litio, perdón, sodio y magnesio, litio y berilio, vamos a ponerlo acá. Litio y berilio. Si yo quiero comparar el radioatómico entre litio y berilio, entonces, ¿quién tiene mayor radioatómico, el litio o el berilio? El litio, ¿no? Litio, profesor. Claro, el litio tiene mayor radioatómico, litio y berilio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en periodos aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, entre el flúor y el bromo, ¿quién tiene mayor radioatómico? ¿Flúor o bromo? A ver, estamos hablando en grupos. Bromo. Bromo, muy bien. Bromo tiene mayor radioatómico. ¿Ya? El radio iónico, ¿ya? Para un mismo átomo se cumple. ¿Ya? Cuando hablamos de un mismo átomo, el radio iónico del anión es mayor al radio atómico neutro y este es mayor al radio iónico del catión. Para especies de igual electrones, o sea, isoelectrónicos, el radio iónico está en función a su número atómico. Claro, profesor. ¿Perdón? Acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el anión, dice, tenemos a ver un radio iónico del helio-neón. El neón, ¿ya? El neón tenemos al neón, tenemos al sodio, cuyo número atómico es 11, ion catión va a ser, y al flúor, 9, y acá -1. Si nosotros comparamos a estos átomos, ¿quién tiene mayor radio iónico? El radio iónico del anión es mayor al radio iónico del átomo neutro. Y este es mayor al radio iónico del catión. Entonces, ¿quién tiene mayor radio iónico? El anión, ¿no? El flúor. Entonces, este es mayor ¿a quién? Este es mayor al neón, que es neutro, y este es mayor que el sodio.
¿Ves? Este es mayor que el sodio. ¿Ya? Que es más 1, 11. Esa es la regla. La electronegatividad. No, acá está mal. Dice, para especies de igual electrones, el radio iónico es IP del... está bien, ¿ya? Entonces, así va a ser. Entonces, la fuerza, la electronegatividad. La electronegatividad es una fuerza que permite atraer electrones. ¿Ya? Dice, ¿quién es el más electronegativo? Si yo tengo, por ejemplo, oxígeno, cuyo estado de oxidación es menos 2, y Radio. vamos a ver que otro elemento químico, a ver el calcio, ¿ya? El calcio, que es menos 2. Me dice, si el oxígeno se encuentra con el calcio, ¿quién tiene mayor atracción de electrones? El oxígeno, ¿ya? Porque el calcio es un catión. El calcio nunca va a perder electrones, siempre va a ganar, nunca va a ganar electrones, siempre va a perder electrones. En cambio, el oxígeno siempre va a ganar electrones, a excepción cuando se encuentra con el flúor, ¿no? Miren, cuando el oxígeno se encuentra con el calcio, gana. ¿Quién gana? El oxígeno. ¿Qué gana? Electrones. Gana. ¿Quién? El oxígeno. Pero, señoras y señores, que el oxígeno se encuentra con el joven flúor, se transforma. No sabe. Este oxígeno de lo que estaba con estado de oxidación menos 2 se transforma a estado de oxidación más 2. Y le dice, papacito, joven flúor, contigo me enlazo. ¿Y el flúor qué va a hacer? Pues se enlaza. Se enlaza. Entonces, por eso no hay confianza en el oxígeno, porque es un anfótero. Es más convenienciero, no saben cómo. El oxígeno es un anfótero. No es el único, también hay otros elementos anfóteros que posteriormente vamos a estudiar. En periodos, ¿ya? La electronegatividad aumenta, ¿ya? De izquierda a derecha en periodos y en grupos de abajo hacia arriba. Listo. Pues, ¿quién tiene mayor electronegatividad en la tabla periódica? El flúor. Menos 1. Ya ese valor ya está determinado y no va a cambiar. Nadie le gana al joven flúor, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Tenemos otra propiedad periódica que es la energía de ionización, llamado también potencial de ionización. Es la mínima energía necesaria para que un átomo neutro de un elemento X en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental ceda, o sea, dea un electrón de su nivel externo y dé lugar a un ion monopositivo, que también está en estado gaseoso, y su estado electrónico fundamental. Al aumentar el número atómico, miren, cuando aumenta el número atómico, los elementos de un mismo periodo, ¿ya? O en los elementos de un mismo periodo, se incrementa la atracción nuclear sobre el electrón más externo, ya que disminuye el radio atómico y aumenta la carga nuclear. La carga nuclear efectiva sobre el átomo. Entonces, por ello, en un periodo, al aumentar el número atómico, se hace mayor la energía de ionización. Allá, si, miren, el número atómico dice cuando aumenta, este X, cuyo número atómico es 11, y aquí hay un Y, cuyo número atómico es 16. Aumenta su número atómico, aumenta su energía de ionización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, eso es en periodos. Ahora, en grupos, al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo grupo, ¿ya? Al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo grupo, disminuye la atracción nuclear. O sea,
Si este es el 11, acá abajo está un otro elemento cuyo número atómico es 19, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo grupo, disminuye la atracción nuclear sobre el electrón más externo. Entonces, esto va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que su energía de ionización va a bajar de arriba hacia abajo, pero va a aumentar de abajo hacia arriba. Entonces, la energía de ionización va a aumentar de abajo hacia arriba, pero disminuye de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, en un grupo, al aumentar el número atómico, disminuye la energía de ionización. Ya, aumenta el número atómico, pero ¿qué disminuye? Su energía de ionización. Ya, al revés, aumenta, ¿no? Así como pueden observar en este gráfico. Entonces, que ya, la energía de ionización aumenta en grupos de abajo hacia arriba y en periodos de izquierda a derecha. ¿Ya? Al igual que la electronegatividad. Entonces, podemos hablar también de una primera energía de ionización, segunda energía de ionización, tercera energía de ionización y así sucesivamente, que corresponden a la energía necesaria para que un átomo ceda el primer, segundo, tercer electrón respectivamente, ¿ya? Primer electrón, ahora de este primer electrón pasa y ya se viene el segundo electrón, de este segundo electrón pasa y ya se viene el tercer electrón, que está cediendo. Primero se convierte en un ion cation monoatómico, pero cuando cede 2 y es diatómico, si cede 3, triatómico. A eso se llama primera, segunda, tercera energía de ionización. La afinidad electrónica, la afinidad electrónica es la energía intercambiada en el proceso que un átomo neutro en su estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental recibe un electrón y se transforma en un ion mono negativo. Cuando recibe se transforma en un ion mono negativo. Vuelvo a repetir, cuando son iones aniones, significa que han ganado electrones. ¿Y qué proceso han sufrido? Reducción. Si son iones cationes, significa que han perdido electrones. ¿Y qué proceso han sufrido? Oxidación. ¿Ya? Esto es en estado gaseoso y en su estado electrónicamente fundamental. Los elementos halógenos, dice, son los que forman aniones. O sea, los halógenos casi siempre ganan electrones. ¿Y quiénes son? Flúor, ¿quién más? Cloro, ¿quién más? Bromo, ¿quién más? Yodo, ¿quién más? Astato. ¿Ya? Entonces, flúor, cloro, bromo, yodo, astato son halógenos que generalmente se transforman en aniones. Todos ellos tienen una estructura electrónica de valencia NS2, NP5, o sea, terminan es en S2 y en P5. Por lo tanto, como son 5 y necesitan un electrón para alcanzar su estabilidad, y hay chicas que tienen ese electrón, que son las del grupo 1A de la familia de los alcalinos, estos lo reciben y se convierten en aniones, ¿ya? Alcanzando una estabilidad externa parecido a la de un gas noble, ya que son muy estables. Los elementos alcalino-térreos, o sea, del grupo 2A, que terminan en S2, y los grupos 15, del grupo 15, que son boroides, carbonoides, nitrogenoides, que presentan una mínima tendencia a aceptar un electrón. Esto es debido a que sus estructuras electrónicas externas son NS2, alcalino-térreos, NS2, NP3, o sea, a estos son de los boroides, nitrogenoides, ¿no? Respectivamente, que confieren estabilidad adicional al sistema. ¿Ya? Vamos a ver, la afinidad electrónica de cualquier anión es positiva. ¿Ya?
Los aniones siempre van a sentirse atraídos por los cationes. Eso es innegable, jóvenes. Los aniones no presentan tendencia a aceptar a electrones. Ellos tienden a ganar, ¿ya? Electrones. Lo que no significa que los aniones con más de una carga negativa sean inestables. La estabilidad de un ion, ya sea cation o anión, depende sobre todo de los enlaces químicos en los que participa. Ya, dependen de los enlaces químicos en los que participan. Es por eso que la afinidad electrónica también aumenta en periodos de izquierda a derecha y en grupos de abajo hacia arriba. Miren, entonces podemos ver cómo es la variación de las propiedades periódicas. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. El radio atómico, el radio iónico y el carácter metálico aumenta en periodos, aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Esto es en grupos, no en periodos, sino en grupos. Ya, en grupos. Ahora, en cambio, pasa lo contrario en la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica y el carácter no metálico, que aumenta de izquierda a derecha, esto es en periodos, y en grupos de abajo hacia arriba. Eso no lo olviden. Esto nomás hay que manejarlo para poder resolver los problemas de propiedades periódicas. El radio iónico para isoelectrónicos, el radio iónico del catión es mayor al radio iónico del elemento neutro y este es mayor al radio iónico del anión. Ahora sí, desarrollamos los ejercicios que se nos presentan. Tenemos el ejercicio número 1. El átomo de un elemento J. Jóvenes, no olviden, para desarrollar un ejercicio, siempre debo leer mi problema. El átomo de un elemento J tiene el mismo número de electrones que L3 más. O sea, ¿qué quiere decir? Que son isoelectrónicos. Si el átomo J tiene solo 6 orbitales apareados con energía relativa de 5. ¿Cuál será el número atómico de L? ¿Qué me piden hallar? Número atómico. ¿De quién? De L. De J no, sino de L. Entonces, me dice, el átomo de J, este 2 no debe ir, ya. J nada más. Es isoelectrónico con el ion catión trivalente L. Entonces, ¿qué tienen igual? Número de electrones. Ahora, además nos dice que J tiene 6 orbitales apareados. J tiene ¿cuántos orbitales apareados? 7. Y la energía relativa de J es 5. ¿A qué es igual la energía relativa? La energía relativa es igual a N más L. Ahora, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar X. ¿Y qué cosa es X? Es el número atómico de L. ¿Ya? ¿Cuál es el número atómico de L? O sea, X en esta parte. Entonces, N, ¿qué cosa es? Nivel de energía. L, ¿qué cosa es? Subnivel de energía. N, ¿qué valores tiene? Enteros positivos. 1 más 1 más 2 más 3 hasta el infinito. L, ¿qué valores tiene? N menos 1. O sea, si N vale 1, L vale 0. Y este 0, cuando L que va a valer 0, sería S. S es sharp. ¿Cuál es el valor de sharp? 0. P. ¿Cuál es el valor de P? De principal. 1. ¿Cuál es el valor de D?
2. Valor Dos. de D es 2. ¿Qué significa D? Difuso. Y F significa fundamental, cuyo valor es 3. ¿Ya? ¿Listo? Eso debemos saber. Entonces, me dice que la energía relativa es 5. Para que se cumpla esta condición de que la energía relativa es 5, N, ¿cuánto debe valer como máximo? 5. 5 más L puede valer 0, sí. 5 más 0, 5. ¿Se cumple? Sí. Entonces, los valores que puede tener la N y L son N5, L0. Entonces, N5, L0, ¿cómo sería? 5S. Ahora, ¿qué otro valor puede tener? 4 más 1. N4, L1. Ahora, 4 es el nivel. No olvidemos, 4 ¿qué cosa es? El nivel. Entonces, si 4 es el nivel y 1 es el subnivel, ¿cómo sería? 4P. Ahora, otro valor que puede tener es 3 más 2, que es 5. Entonces, 3 ¿qué cosa es? Nivel, subnivel D, porque D vale 2. Ahora, ¿puede ser 2 más 3? No. ¿Por qué? Si saldría 2, al revés, ¿no? 2 más 3. ¿Es 5? Claro que es 5, pero, acá jóvenes, sería nivel 2, nivel D, subnivel F. Y pregunto, ¿existe 2F según la distribución electrónica? No, no hay. Entonces, hasta ahí nada más quedan. Es por eso que ya no se ha considerado los demás valores. Solo los que existen. Los que no, ya no. Nos continuamos. No olvidemos que me pide hallar el número atómico de L. Ya, me pide hallar el número atómico de L. Continuamos. ¿Qué voy a hacer? La distribución electrónica. Porque la condición me dice que tiene 6 orbitales apareados. Entonces, esos 6 orbitales apareados pueden estar entre 5S, 4P, 3D. Entonces, empezamos. ¿Quién aparece primero? Al realizar la distribución electrónica, no se olviden, soy peruana. Soy peruana, me ratifico que soy peruana. Soy de Perú, soy de. Acá 3D, ya apareció 3D. D como máximo, ¿cuántos electrones puede tener? 10. 10. Y si tiene 10 electrones, ¿cuántos orbitales tiene? 5. Pero ¿cuántos orbitales debe tener? 6. Sigo avanzando. ¿A qué paso? 4P. P tiene como máximo, ¿cuántos orbitales? 3. Tiene 3 orbitales como máximo, 3. Electrones, 6, ¿no? Pero como dice, tiene 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos electrones acá ponemos? 4. 1, 2, 3 y 4. Por acá el cuarto. Entonces, ¿cuántos electrones apareados va a haber? 1. Entonces, 5 más 1 cumple 6. Ya cumplimos la condición. Entonces, este átomo tiene ¿cuántos electrones? No olvidemos que su kernel está en función a los gases nobles, helio, neón, argón, 18, 20, 34. Entonces, el átomo J va a tener 34 electrones, pero ese 34 electrones se va a convertir en su número atómico. ¿Por qué? Porque no es un ion, es un átomo eléctricamente neutro. Y en átomos eléctricamente neutros, los protones es igual a electrones y electrones es igual a Z, es número atómico. El PES se cumple el famoso PES. ¿En quién? En átomos eléctricamente neutros, ¿ya? O no excitados también. ¿Ya? Entonces, de la condición tenemos, nos dice que son isoelectrones. Electrones de J, o sea, número de electrones de J es igual a número de electrones de L, porque son isoelectrónicos. Pero en J, ¿cuántos electrones tiene? 34. Tiene 34 electrones, porque son átomos eléctricamente neutros. Los 34 va a ser A. Electrones en L, número de electrones, ¿a qué es igual? Número de electrones
es igual a la carga, ¿no? A Z, perdón, Z más menos carga. Más menos carga. ¿Ya? Sí, más menos carga. Más, ¿cuándo es más? Cuando es un anión. ¿Cuándo es menos? Cuando es catión. En este caso es un catión, por lo tanto es menos 3. X, ¿cuánto vale? 37. Entonces, el número atómico de L es 37. ¿Qué clave? La clave B. Bien, eso sería para el primer ejercicio. Segundo ejercicio. El número de masa, pues vamos a ver que el número de masa de un átomo excede en excede en el doble, ¿no? De su número atómico. ¿En qué grupo y periodo está este átomo si presenta 48 neutrones? Entonces, este es un átomo. Nos dice que el número de masa es el 1 más el doble de su número atómico. ¿Ya? ¿Y cuál es su número atómico? Z. También nos dice que presenta 48 neutrones. Por teoría, ¿qué se sabe? Por teoría se sabe que A es igual a Z más N. Entonces, ¿A cuánto vale? 2X más 1, que es igual a Z, mismo Z, más N, que vale 48. Operando, Z vale 47. Al operar, Z vale 47. Listo. Pero no me piden hallar Z, sino que me piden hallar en qué grupo y periodo está el átomo. Decimos que su Z es 47. El átomo es eléctricamente neutro. Entonces, si es eléctricamente neutro, ¿qué se cumple? El famoso PES. Protones es igual a electrones y electrones es igual a Z. ¿Ya? Entonces, esto se está cumpliendo. Entonces, la distribución electrónica va a ser igual a 47. ¿Ya? O sea, teniendo en cuenta 47 de número atómico, que son 47 electrones. Entonces, llego hasta el criptón, que es 36, 38 más 9, 47. Esta sería la distribución electrónica del átomo. ¿Y cuál sería su kernel? Criptón 36, 5s2, 4d9. ¿En qué periodo está? El periodo, jóvenes, es el nivel más externo. ¿Cuál es el nivel? 4 o 5. 5. Por eso el periodo es 5. El grupo se toma en cuenta o se halla en función del electrón más, ¿ya? Más excitado. ¿Y cuál es? El último. El último, ¿cuál es? D. Si termina en D, ¿qué es? B. Ya, si termina en D, ¿qué es? B. Ahora, no olvidemos el cuadrito que se les ha presentado. Si termina en D9, ¿a qué grupo pertenece? A 1B o columna 11. ¿Ya? Entonces, periodo 5, grupo 1B. Periodo 5, grupo 1B. ¿Cuál es? Es la clave de la respuesta, es la clave D. Seguimos, pasamos al ejercicio número 3. Al realizar la configuración electrónica de un átomo, el último electrón posee números cuánticos de 3, 2, ya menos 1 más 1 medio. Entonces, el elemento es un halógeno, se ubica en el tercer periodo, es un metal de transición, su configuración electrónica es argón 18, 4s2, 3d2. Vamos a ver cuáles son correctas. Nos da los números cuánticos. ¿Cuáles son los números cuánticos? 3, 2, menos 1, más 1.
El 3, ¿qué me indica el 3? Es el nivel de energía. El 2, el subnivel de energía. Ahora, -1 es el número cuántico magnético. Entonces, si es -1, entonces va a ser ya D. D tiene, ¿cuántos números cuánticos? Tiene, perdón, D tiene, ¿cuántos orbitales? 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 4, 5. Entonces, si tiene 5 orbitales, los valores va a ser -2, -1, 0, +1 y +2. Listo. Esos van a ser los valores. Entonces, nos dice que está en -1. Entonces, si está en -1, vamos a ver que va a llegar acá, -1. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener D? 2 electrones, ¿ya? Teniendo en cuenta los números cuánticos. ¿Qué quiere decir? Que el átomo va a terminar en 3D2. Realizo mi configuración electrónica de este átomo. Realizo mi configuración electrónica de este átomo. ¿Ya? Realizo la configuración electrónica de este átomo. Al realizar la configuración de electrónica del átomo, voy a obtener que, ¿hasta dónde voy a llegar? Hasta lo que termina, acá, 3D2. 3D2. ¿Cuál va a ser su kernel? Argón 18, 4S2, 3D2. Ese va a ser su kernel. ¿A qué periodo pertenece? El nivel más externo, ¿cuál es? 4. El nivel más externo es el periodo. El grupo se saca del electrón más excitado, el último. O sea, D. Si termina en D, ¿qué es? B. Ahora, tengo que recordar, voy a recordar el siguiente cuadrito, ¿no? Ha terminado en D2. Si termina en D2, ¿qué grupo es? 4B, columna 4. ¿Ya? Grupo 4B, columna 4. Entonces, el periodo es 4, grupo 4B, columna 4. ¿El elemento es un halógeno? Imposible. Es un metal de transición, porque está en el grupo B. ¿Se ubica en el tercer periodo? Falso. Entonces, podemos decir que eso es incorrecto. ¿Se ubica en el tercer periodo? Incorrecto. ¿En qué periodo está? En el cuarto periodo. ¿Qué más? ¿Es un metal de transición? Correcto. Ese sí es correcto. Su configuración es argón 18, 4S2, 3D2. Correcto. Entonces, de los enunciados, ¿cuáles son correctos? 3 y 4. La clave C. La respuesta correcta es la clave C. Muy bien, eso es del ejercicio número 3. Ahora pasamos al ejercicio número 4. De las siguientes proposiciones, ¿cuáles son correctas? Bueno, vamos a determinar los que son correctas. Tenemos 4 proposiciones, ¿no? Tenemos 4 proposiciones. Primera, el hidrógeno se ubica allá. El hidrógeno no tiene una ubicación fija en la tabla periódica. El hidrógeno actualmente tiene una ubicación fija en la tabla periódica. ¿Cuál es? 1. Es el primer elemento de la tabla periódica. ¿Ya? Esa ubicación no es porque tiene propiedades similares a los elementos de la familia de los alcalinos. No, es por conveniencia. ¿Ya? Es solo por conveniencia, porque el hidrógeno es un no metal. Por lo tanto, sí tiene una ubicación fija en la tabla periódica. Pero entonces esa alternativa es incorrecta. La alternativa 2, el enunciado 2, perdón. Los elementos del grupo 17 se presentan en 3 estados de agregación de la materia. ¿Quiénes son los del grupo 17? Son los halógenos, ¿ya? Los del grupo 17 son los halógenos. ¿Quiénes son los halógenos?
¿ya? Los halógenos, que son el flúor, ¿qué más? Flúor, cloro, bromo, yodo, hasta los halógenos. Son sólidos, ¿quiénes? ¿Ya? El yodo. Son líquidos, el bromo. Gaseosos, flúor y cloro. ¿Están en los 3 estados de agregación de la materia? Sí. Pues eso es correcto. Eso es correcto. El tercer enunciado. En condiciones ambientales, el cobre es sólido, ¿ya? Las condiciones ambientales son condiciones del medio ambiente sin que haya aumento o disminución de temperatura. ¿El cobre está en estado sólido? Sí. ¿El mercurio está en estado líquido? Sí. ¿El cloro está en estado gaseoso? Sí. Esto también es correcto. El cuarto enunciado, los gases nobles son monoatómicos, ¿sí? Todos los gases nobles son monoatómicos, son inodoros, ¿ya? O sea, no tienen olor, tampoco, también son incoloros, ¿ya? Es por eso que se utiliza el helio para poder mantener a temperatura ambiente. Entonces, eso también es correcto. ¿Cuáles son correctos? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Son correctos. La clave B. Pasamos al ejercicio número 5. ¿Cuál es la ubicación de un átomo? Ya vamos a ver. ¿Cuál es la ubicación de un átomo que posee 5 electrones? Dice, ¿cuántos electrones tiene? 5 electrones. ¿Dónde? En el cuarto nivel de energía. Bueno, esto ya es muy, muy sencillo, ¿no? Pues vamos a ver. Tenemos un átomo. Dice, la condición es que tiene 5 electrones en el cuarto nivel de energía. Al realizar mi distribución electrónica, llego al cuarto nivel, ¿ya? Y tengo que hacer llegar a ¿cuántos electrones? 5. 2 más 3, 5. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener este átomo? Este átomo va a tener, contamos, ¿no? Acá, 18 argón, teniendo en cuenta su kernel, vamos a ver que va a tener 18 argón, 20, 4S, 30, 3 de 10 y 3, 33. Este átomo tiene 33 electrones. Ahora, ¿cómo hallo el periodo? El periodo es el nivel más externo. ¿El nivel más externo cuál es? 4. Periodo 4. El grupo hallo termina en P. Si termina en S o P, es A. Ahora sumamos 3 más 2, 5. 5A. O también columna 15. Periodo 4, grupo 5A. La respuesta será la clave A. La respuesta es la clave A. Listo. Eso sería. Pregunta número 6. ¿Ya? Según el artículo de la revista Ciencia, ya, según el artículo de la revista Ciencia, existe una generación de células solares que pueden ser más baratas en la actualidad, ¿no? Gracias a la situación del silicio. Ya tenemos a la perovskita, que está compuesto por titanio y silicio. De los elementos que conforman la perovskita, se puede afirmar que ¿a quién estamos estudiando? A la perovskita. ¿Qué elementos conforman a esta perovskita? Titanio y calcio. Entonces, el titanio, ¿qué es? Yo tengo que recordar mi tabla periódica. El titanio es un metal de transición. Y el calcio, ¿dónde está el calcio? Acá está el calcio.
el calcio es un metal que pertenece a la familia de los alcalinoterrios. El titanio pertenece a la familia del titanio, que es un metal de transición. Ambos son metales, ¿ya? Metal es representativo, en el caso del calcio, metal, ¿ya? Metal de transición en caso del titanio. Las alternativas, nos dice acá. Ambos son metaloides. ¿Son metaloides? No. Ambos son metaloides. Incorrecto. Esto es incorrecto. Uno es metal y el otro es no metal. Incorrecto. ¿Por qué? Porque los dos son metales. Uno es alcalino y el otro es alcalino terrio. Incorrecto. ¿Por qué? Porque uno es alcalino terrio y otro es de la familia del titanio. Ambos son no metales. Falso, más falso que una moneda de 20 soles, ¿no? Entonces, esto es incorrecto. ¿Ambos son metales? Sí. Esto es lo correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La clave E. Ya pasamos al ejercicio número 7. Un elemento presenta 3 isótopos. Dice, vamos a tener a un elemento químico que tiene 3 isótopos. Un elemento presenta 3 isótopos. Si la suma de sus números de masa es la suma de sus números de masa, ¿cuánto es? La suma de sus números de masa, ¿ya? Es 195, ¿no? La suma de sus números de masa, o sea, A más A1 más A2 es 195. Y el promedio, acá tenemos el promedio de sus neutrones es 31. ¿Ya? Cuando decimos que son isótopos, el número atómico es igual. ¿Qué varía? El número de masa. A1, A2. ¿Qué es el número de masa? Para recordar, jóvenes estudiantes, es, ¿ya?, la cantidad de protones y neutrones que posee un átomo. Ese es el número de masa o masa atómica. ¿Qué me representa? La cantidad de protones y neutrones que posee un átomo. Según la condición, ¿no? A más A1 más A2 es 195. Al operar esta ecuación tenemos N más N1 más N2, 93. Por teoría se cumple para cada isótopo. A es igual a Z más N. Para el segundo isótopo, A1 es igual a Z más N1. Para el tercer isótopo, A2 es igual a Z más N2. Entonces, ¿qué hago? Sumo los 3. Vamos a sumar los 3 isótopos. Las 3 ecuaciones de los isótopos. Sumamos. ¿Ya? Al sumar tenemos A más A1 más A2, 195. Reemplazamos 195. Es igual a Z más Z más Z, 3Z. Más N más N1 más N2, ¿cuánto vale? 93. Al operar 195 menos 93, ¿cuánto será? 102. Z, ¿cuánto vale? Z vale 34. Entonces, este átomo tiene como número atómico 34. Es un átomo neutro. Entonces, si es un átomo neutro, se va a cumplir que protones es igual a electrones y electrones es igual a Z. O sea, se cumple el famoso PES. Hago mi distribución electrónica, por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene este átomo? 34 electrones. Realizo mi distribución electrónica hasta llegar hasta 34. Ustedes saben, acá es 2, acá es 10, acá es 18, 20, 30, 34. ¿En qué va a terminar? 4P. Entonces digo, su kernel, argón 18, 4S2, 3D10, 4P4.
Digo, ¿a qué periodo pertenece? El nivel más externo, 4. Periodo 4. Grupo. Para hallar el grupo, vuelvo a repetir, debo tomar al electrón más excitado, o sea, el ultimito. Termina en P. Si termina en P, es A. Si termina en P, es A. Ahora, 4 más 2, porque en 4 más 2, 6. Entonces, el grupo será 6A. Periodo 4, grupo 6A. 6A. La respuesta es la clave B. ¿Ya? Eso sería el ejercicio número 7. Pasamos al ejercicio número 8. Señale la alternativa correcta. Tenemos acá 5 alternativas. Nos dice, ¿ya? Para señalar cuál es lo correcto. Dice, los elementos de un mismo periodo tienen igual número de capas que indica el periodo. ¿No? Los elementos ¿de qué? De un mismo periodo. Ya vamos a tomar en cuenta al periodo número 2 o al periodo número 3. 2, ¿no? ¿Qué elementos están en el periodo 2? Tenemos hidrógeno, litio, tenemos a litio, berilio, ¿quién sigue? Boro, al boro, y así. ¿Tienen igual número de capas? ¿En el mismo periodo tienen el mismo número de capas? Sí. ¿Ya? Tienen igual número de capas. ¿Tienen igual número de capas? Ya, si está en un mismo periodo, tiene el mismo número de capas, que indica el periodo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Nos indica el periodo. A ver, los elementos de un mismo periodo. Periodo 1, tenemos 7 periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3. ¿Ya? Claro, tienen igual número de capas. Claro, tienen igual número de capas. Y esto es correcto. Esto es correcto, jóvenes. Los elementos de un mismo periodo tienen igual número de capas. Litio, berilio, boro, carbono, ¿qué más está? Nitrógeno, oxígeno, flúor, 7, helio, neón. Listo. Tienen en un mismo periodo, si están en un mismo periodo, tienen la misma cantidad de capas. ¿No es cierto? ¿Qué me indica el periodo? Los elementos de un mismo periodo. De un mismo periodo. Tienen igual número de capas que indica el periodo. Los elementos de un mismo periodo. No, debería decir, claro, el periodo, ¿no? No, ¿qué me indica? Alternativa correcta. Eso es correcto. Los elementos del grupo B, el que sigue, dice, los elementos del grupo B. Los elementos del grupo B son denominados elementos de transición. También, ¿no? Los elementos de los grupos B son denominados representativos. No. Falso. Son ¿ya? Elementos de transición. Los del grupo B. La primera es correcta. Acá hay un... Acá estoy confundiendo. Acá hay un error. ¿Por qué he considerado incorrecta? Porque acá nos dice, los elementos de un mismo periodo tienen igual configuración electrónica. Pregunto, ¿los elementos de un mismo periodo tendrán igual configuración electrónica? No, porque pueden varía, depende. Así es, va a variar. De su número ¿Por qué? Porque los elementos de un mismo periodo tienen igual número de capas que me indica el periodo, pero su configuración electrónica no va a ser igual.
Uno terminará en S1, otro terminará en S2, Por eso otro depende del terminará cilindro atómico. en P1, P2, P3, P4. Su configuración electrónica es diferente. Por lo tanto, esta alternativa es incorrecta. La alternativa 2 nos dice, los elementos de los grupos B se denominan representativos. Son de transición. También es falso. ¿Por qué? Porque los elementos de los grupos B se denominan elementos de transición. Eso también es incorrecta. La alternativa C dice, los elementos de transición pertenecen a los grupos B. Los elementos de transición pertenecen a los grupos A. Falso. Falso. ¿Por qué? Los de transición son del grupo B. Eso también es incorrecto. Pasamos a la siguiente alternativa. La D. En los elementos del grupo B, la variación de las propiedades de los elementos es regular. La variación. ¿Variación de qué? De las propiedades. No. Cuando hablamos en los elementos del grupo B o también del grupo A, ¿no? Las propiedades de cada grupo son similares. Compañero, John, apaga tu audio, un favor. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos al grupo de los metales de acuñación, ¿no? Que son cobre, plata y oro. Los tres tienen propiedades similares. Tienen propiedades similares. ¿Ya? Entonces, no hay variación, no varía. La variación de las propiedades de los elementos es regular, incorrecto. No hay variación. Tienen propiedades similares. Esto también es incorrecto. Pasamos a la última... El último enunciado que nos dice, los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. Eso es cierto. Por eso están en el mismo grupo. Es como decir, son de la misma sangre. Por eso es de una misma familia. ¿Por qué? Porque tienen propiedades químicas similares. Eso es correcto. ¿Ya? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, son de la misma familia. ¿Por qué? Porque esas chicas siempre ceden un electrón. ¿Ya? Son parecidas. Son de la misma familia, pues. Los elementos de flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Estos señores ganan electrones. ¿Pero cuántos electrones ganan? Uno. Flúor, todos de su familia son así igualitos, ganan electrones. Por eso decimos. La respuesta será la clave E. En familia, también en la tabla periódica hay familias, jóvenes. 9. Teniendo en cuenta la tabla periódica de los elementos, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta respecto a la variación de los radios atómicos? ¿Qué nos piden hallar? La proposición correcta teniendo en cuenta la variación de los radios atómicos. Entonces, analizamos cada alternativa. Primero, yo debo saber qué cosa es el radio atómico. Les había dicho, es la distancia que hay entre dos núcleos. Acá tengo un núcleo, acá tengo otro núcleo. La distancia que hay entre el centro de estos núcleos, esa distancia se llama radio atómico. La distancia va creciendo en grupos de arriba hacia abajo. Por eso les decía, litio tiene menor radio que francio. Francio, la señorita Francia tiene un radio atómico bien grande, considerablemente grande. Entonces, en un periodo, al aumentar el número atómico, disminuye el radio atómico. Dice, en un periodo, dice, cuando aumenta el número atómico, si yo acá tengo el número atómico 11, acá 12, acá 13, dice, el radio atómico disminuye. Cuando aumenta su número atómico, ¿qué pasa?
el radio atómico, ¿qué pasa con el radio atómico? Disminuye. Es menor. Es menos. Pero ¿cuándo aumenta? Cuando el número atómico disminuye. Cuando disminuye, aumenta. O sea, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Eso no lo olvidemos, ¿no? Al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo periodo, se incrementa la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo y el número de niveles ocupados no varía. En consecuencia, aumenta la intensidad de la atracción entre el electrón y el núcleo, por lo que disminuye la distancia entre ellos. Eso es en periodos. En grupos, al aumentar el número atómico, aumenta el radio atómico. En grupo, ¿no? El grupo son las columnas, familias, grupos. Cuando aumenta el número atómico, aumenta su radio atómico. Al aumentar el número atómico de los elementos de un grupo, se incrementa el número de niveles ocupados, mientras que la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo es la misma. En consecuencia, aumenta el radio atómico. Decimos que en periodos, el radio atómico aumenta, ¿de dónde? De derecha a izquierda. Esta es la derecha y esta es la izquierda. En grupos, aumenta de arriba hacia abajo. Hacia abajo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ello, decimos, en un mismo periodo se mantiene constante. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. En un mismo grupo aumenta de abajo hacia arriba. En un mismo grupo, estamos hablando acá, en un mismo grupo, dice, aumenta. Al revés. Al de revés. abajo al revés, muy bien. Entonces, esto es Incorrecto. incorrecto. En un mismo periodo decrece de izquierda a derecha. Decrece de izquierda a derecha. Correcto. Decrecer es disminuir, bajar. No, baja de izquierda a derecha. Eso es correcto. En un mismo periodo aumenta con el número atómico. En un mismo periodo aumenta con el número atómico. Eso es incorrecto. Al contrario, disminuye. Aumenta su número atómico, disminuye su radio atómico. Eso es incorrecto. En un mismo grupo decrece con el incremento de número de protones. Eso es falso. Decrecer es disminuir. En un mismo grupo, al contrario, y se incrementa con el número de protones. Eso es incorrecto. La respuesta será la clave C. En el 9 la respuesta es la clave C. Pasamos a la pregunta número 10. Respecto a los elementos Q, R, S, T, U, indique, vamos a indicar cuáles son las proposiciones correctas. ¿De qué nos está hablando? Afinidad electrónica, electronegatividad y energía de ionización. ¿Ya? En los tres enunciados habla sobre las propiedades periódicas de los elementos químicos. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar a los elementos en la tabla periódica. Q tiene como número atómico 11. R tiene como número atómico 12. S tiene como número atómico 13. T tiene como número atómico 15. U tiene como número atómico 19. Pues no olviden siempre dibujar sus tablitas si es que les viene este tipo de preguntas. Ya, entonces, acá también no olvidemos este cuadrito. Habla de afinidad electrónica, de electronegatividad, energía de ionización, de los tres. De esto. Aumenta de izquierda a derecha, aumenta de abajo
hacia arriba. ¿Ya? Hacia arriba. ¿Listo? Eso debo saber. Nos dice, ¿no? La afinidad electrónica de R, ¿ya? Es la afinidad electrónica de R, es mayor que la de U. Afinidad electrónica de R es mayor que la de U. A ver, ¿qué opinan? R tiene mayor afinidad electrónica que U. Estamos en un mismo grupo. Aumenta de abajo hacia arriba. Sí, ¿no? Pues esto es correcto. La electronegatividad de S, ¿ya?, es mayor que la de T. ¿Es mayor? Falso. Falso. Es falso. Eso es incorrecto. La energía de ionización de Q es mayor que U. La energía de ionización de Q es mayor que U. ¿Sí o no? Eso es correcto. Verdadero, Miss. Verdadero. Eso es correcto. Entonces, ¿cuáles son correctas? 1 y 3. La respuesta es la clave E. Bien, eso sería, jóvenes, de lo que corresponde a esta semana. ¿Ya? Vamos a ver. La respuesta en la 1. En la 1. En la 1 es, la respuesta será, wow, me he pasado, creo, ¿no? La B. ¿Puede pasar al grupo, por favor? Sí, claro que sí. Les voy a pasar ahorita al grupo, ¿ya? En la 1 la respuesta es la clave B. ¿Ya? Les voy a pasar ahorita mismo, jóvenes, al grupo, ¿ya? Ya, Miss. Ya, Miss, gracias. Ya, hay una niña que me ha pedido para poder explicarle. La semana pasada estuve con gripe, señoritas y jóvenes. No pude. Si aún desea, podemos fijar el horario por el WhatsApp, ¿ya? Con la niña que desea. Nos daría un refuerzo, Miss. ¿Cómo? Refuerzo. Nos daría un refresquito a todos, Miss. Sí, a si todos, desean. a los que Por pueden, a los favor, que pueden. Miss. Este tema, Miss. Ya, ustedes por el WhatsApp que me digan, yo les voy a mandar el link y lo concretamos, ¿ya, chicos? Y señoritas, a los que desean, pues. ¿Y la fecha, Miss? Por eso, puede ser hoy día en la tarde o mañana en la tarde, en las tardes de preferencia. ¿De qué hora, Miss? ¿Podría ser a las 5? No, tenemos clases. ¿Hasta qué hora tienen clases? Hasta las 6. Ya, a las 7 entonces. Ya, Miss, está bien. Ya, mañana a las 7. Mañana a las 7, profesora. Hoy a las 7, depende de ustedes. ¿Hoy a las 7? Hoy a las 7, profesor. Hoy a las 7. Hoy a las 7. Miss. De las 6, de la pregunta 6 a la pregunta 10. Ya, Miss. Ya, hoy a las 7. Lo voy a crear el link y les voy a publicarlo en el WhatsApp que tenemos y a los que desean entran. Ya, Miss, gracias. Ya, Miss, muchas gracias.